Nuestro invitado de hoy es uno de esos jóvenes politólogos cuyos análisis son tenidos en cuenta en los medios de comunicación. Especialista en análisis electoral y editor de Politicom, acaba de publicar El Príncipe Moderno, un libro en el que reivindica la ciencia política. Hoy hablamos de ello en otra vuelta de tuerca con Pablo Simón. Pablo Simón, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Un placer, muchas gracias por la invitación. Así a quemarropa, ¿qué es un politólogo? Bueno, un politólogo se supone que debería ser una suerte de pornógrafo, ¿no? Es decir, debería dedicarse a desnudar cuáles son los intereses detrás de los actores y también debería ser capaz de identificar los fenómenos políticos. Nosotros probablemente no podemos aspirar a ser como los grandes intelectuales del pasado, que ellos optaban a tener la verdad y ser capaces de explicarla. Nosotros probablemente lo que tenemos que optar es algo mucho más modesto, que es analizarla. Es decir, tratar de entender si las proposiciones que hacemos sobre los fenómenos políticos son verdaderas o falsas. Tu libro, El Príncipe Moderno, que está funcionando muy bien, en el propio título hay un homenaje a Nicolás Maquiavelo. Te quiero preguntar cómo fue tu primer encuentro por ese libro imprescindible para cualquiera que estudie ciencias políticas. Digamos, hay un maquiavelismo vulgar que siempre desprecia o presenta a Maquiavelo como el representante de esa estupidez según la cual el fin justifica los medios. Pidiéndote un poco homenajear al padre de la ciencia política, te quiero preguntar por tu primera experiencia y por las experiencias posteriores, digamos, cuando uno se encuentra tanto con el príncipe como con los discorsi, que es el Maquiavelo más republicano. Bueno, pues la razón por la cual yo me encuentro con el Príncipe de Maquiavelo es porque, teniendo yo entre 15 y 16 años, estaba muy interesado en la historia, y sobre todo la historia medieval renacentista me gustaba mucho. Y a esto que terminó cayendo en mis manos este libro, y claro, lo empecé a leer y me pareció algo fascinante, porque era como plantear de manera muy descarnada cuáles eran los equilibrios políticos que había en la Italia de la época, e incluso el ejemplar que cayó en mis manos, creo recordar que era de Alianza Editorial, estaba comentado por Napoleón Bonaparte, tenía anotaciones en el margen. Es fantástica, me pareció fascinante. Y claro, hice una primera aproximación a esta idea, ¿no?, de lo que podía ser un consejero del príncipe, alguien que tratara de explicar como un maestro de esgrima, en términos de Schopenhauer, cuál era el golpe más afortunado o menos para ganar el embate político. Pero luego, a medida fue profundizando un poco más, y esto ya fue cuando entré en la carrera y empezamos a ver historia de las ideas, claro, Skinner, Pocock y el republicanismo clásico hace una, hasta cierto punto, loa a lo que es Maquiavelo, ¿no?, porque él, en el fondo, cuando luego tú lees los discorsi, que es donde verdaderamente está el Maquiavelo más potente, lo que hace es una reivindicación de los órdenes republicanos, precisamente por una reflexión casi antropológica que él hace, que a mí me gusta mucho siempre, que es que las personas cambiamos menos que las circunstancias, y las repúblicas permite cambiar a las personas, y eso es algo que permite justamente la prevalencia del Estado, que es la obsesión que él tiene en el último término. Ahí, fíjate, o sea, cuando lo he leído varias veces y esto no debería ser paradójico, pero la lectura que más me marcó, la que más me impresionó, es ya la lectura como dirigente político. O sea, había trabajado mucho con Maquiavelo en la facultad y después en la época doctoral, incluso para hacer algunas cosas sobre cine, y sin embargo el impacto que tiene el libro cuando tienes responsabilidades políticas con las que tienes que trabajar cotidianamente es algo... O sea, es algo impresionante. O sea, si alguna vez lo puedes vivir, yo pensaba que tenía que estar curado de eso, o sea, como en la experiencia como politólogo. Incluso conocí a Rafael del Águila, que es uno de los mayores expertos en Maquiavelo, y había leído las cosas que había escrito él, que había escrito mucha gente sobre Maquiavelo, incluso la síntesis que trata de hacer Gramsci al decir el partido es el príncipe moderno, es el intelectual colectivo, lo que Maquiavelo identificaba con una figura, y sin embargo el libro sigue teniendo, digamos, unos elementos de actualidad precisamente por ese pesimismo psicológico de Maquiavelo que lo hace muy especial. Te quiero preguntar por algo que tratas en el libro que me parece muy interesante, que es la relación de los politólogos con los medios. Yo recuerdo que cuando estudiaba la carrera era muy difícil encontrar,
digamos, politólogos de referencia, entre otras cosas por la enorme especialización de la disciplina en la que la propia dinámica generalista de los medios hacía prácticamente inviable que pudiera haber un politólogo que normalmente son especialistas en cosas muy concretas y muy específicas y solían ser gente muy aburrida si les sacabas de, digamos, de sus marcos más específicos. Entonces recuerdo que la facultad en general solían ser interesantes los profesores que habían tenido algún tipo de experiencia política y que te podían contar batallitas o contarte las cosas desde otra perspectiva. En este libro tú analizas esa relación y formas parte de una generación de gente, esto me molesta mucho, muy jóvenes, más jóvenes que... Como si no se cura con la edad. Claro, es verdad que se cura con la edad, pero hasta que se cura a los mayores les ofende mucho. De una generación de politólogos jóvenes que aparecís en los medios de comunicación y que competís bien, porque, digamos, no parecéis periodistas, no tenéis el estilo a la hora de comentar, a la hora de analizar, que tienen los periodistas guión tertuliano, que suelen ser los principales generadores de opinión en la tele, y habéis logrado abriros un hueco que es muy interesante. Te quería preguntar por esa experiencia, que no tiene que ser nada fácil cuando tú llegas con los anteojos de la academia, con una manera de trabajar y de discutir muy específica, a la arena de la tertulia de radio, de la tertulia de televisión, que tiene sus propias reglas y sus propios niveles que no se pueden franquear. Así es, y yo creo que aquí hay una tensión evidente, ¿no? Porque nosotros venimos de un bagaje académico, muchas veces con sesgos epistemológicos de casa, no nos damos cuenta porque muchas veces migramos los conceptos de la academia al debate público sin después refinarlos o modularlos, y esto es un proceso de aprendizaje con la práctica, eso es evidente. Y es verdad que cuando tú llegas a ese escenario tienes que acomodarte a los diferentes formatos, no es lo mismo tratar de dar un mensaje durante una entrevista en profundidad que hacerlo en un formato de radio en 15-30 segundos, tienes que ir muy al punto, tienes que ser capaz de traducirlo sin perder rigor, tienes al mismo tiempo que entender quién es el oyente que está del otro lado y cómo puede interpretar, porque si no te haces entender entonces has fracasado también. Y es una tensión en la que estamos continuamente. Tú mismo lo has vivido también en diferentes momentos, ya sea desde una posición más o menos, digamos, así militante o con enfrentamientos de uno u otro tipo, pero es verdad que estas cuestiones luego tú lo descubres a través del proceso de la práctica. Y a mí me ha pasado que muchas veces en los medios de comunicación, y te voy a poner un ejemplo que me ocurrió con tu partido, que fue muy divertido, la primera vez que fui al Gran Wyoming, tuve la oportunidad de estar allí, claro, estás muy nervioso porque tienes público y cámaras a la vez y no estás muy seguro de a quién hablas, además de al presentador. Y que además es un showman, que es más difícil todavía. Es todo un proceso muy complejo y era un momento en el cual estábamos previos a las elecciones del año 2015. Era la primera vez que aparecía el Gran Wyoming, muchos nervios en el intermedio, y tocaba hablar de Podemos y cómo estaba creciendo. Y claro, yo dije, bueno, Podemos está generando una situación complicada al PSOE porque el PSOE ahora confronta a un rival, a Ciudadanos, desde el centro-derecha, y a Podemos que le está comiendo electores que se ubican desde la extrema izquierda. ¿Cómo llegan los de Pablo Iglesias a esta campaña electoral? Bueno, yo creo que hay que entender una cosa, porque antes he comentado brevemente que Podemos era un partido de extrema izquierda o que lo situaban en la extrema izquierda. Quiero decir que esto no lo digo yo, es decir, lo dicen los sondeos del CIS, cuando le preguntas a la gente que ubique a los partidos, los votantes hoy sitúan a Podemos más a la izquierda incluso que Izquierda Unida. Claro, haber traído la palabra extrema izquierda y haber colocado al votante de Podemos como de extrema izquierda generó una reacción enorme, no solo en redes, claro, sino que al día siguiente en la cafetería de la universidad dijiste, cuando dijiste eso mi hijo saltó en televisión, me comentaba la que me estaba sirviendo el café en ese momento, y decía, claro, luego no pasa nada porque el programa siguiente lo maticé o me disculpé, etcétera. Pero en cualquier caso sí da a entender que muchas veces algo que nosotros colocaríamos en un mero termómetro del 1 al 10 en la escala tradicional que empleamos, no tiene más importancia, sí tiene una traducción en lo que la gente interpreta. Y hay que ser, por lo tanto, muy cuidadoso en el manejo de las palabras, ser lo más preciso posible y entender que todos tenemos sesgos de partida, pero tratar de abrazarlos y de compensarlos, ¿no? Hay, digamos, otra cosa que me interesa mucho de tu trabajo, que es el análisis electoral. Te voy a hacer una pregunta muy tonta, pero creo que para los espectadores tiene sentido. ¿Eres más quali o más quanti? Fíjate, yo es que soy de los contrarios a esa falsa guerra. Yo es que creo que lo quanti y lo quali es una construcción que hemos tenido nosotros desde las academias y lo que hemos hecho muchas veces, y yo creo que yo que vengo de una tradición más cuantitativa soy en parte culpable de eso, hemos sacralizado el instrumento por encima de la pregunta.
decir, lo relevante es que hay preguntas de investigación a las cuales solo mediante técnicas cualitativas, cuantitativas o las dos, te puedes acercar de una manera más efectiva. Si yo, por ejemplo, quiero saber, y te lo traslado a un ejemplo más reciente, ¿no? Si yo quiero saber de dónde vienen los votos de Vox, lo que tengo evidentemente es que emplear herramientas cuantitativas para entender bien de dónde vienen y efectivamente pues un 70% son exvotantes del Partido Popular. Bien, más o menos lo puedo ubicar en esta cartografía. ¿Por qué el votante del Partido Popular ha desertado y se ha ido a Vox? Eso solamente se responde desde Una aproximación más cualitativa, sí, en la cual evidentemente tendré que usar encuestas, pero también focus group, entender el discurso que están construyendo. Ahí mi método no llega. Por lo tanto, ocurre siempre lo mismo, tenemos que entender la capacidad que tienen nuestros instrumentos para ser válidos a la hora de dar respuestas a unas preguntas o a otras. El sacralizar el método por encima de la pregunta es problemático, porque a la hora de la verdad lo que yo estoy haciendo es meter con calzador determinadas aproximaciones epistémicas que no son útiles. ¿Qué opinas del carácter performativo de las encuestas? O sea, las encuestas son un instrumento muy útil para el análisis social, pero a los que sabemos un poquito de análisis social dices, entonces, ¿por qué todos los medios de comunicación están permanentemente publicando encuestas en las que en general se gastan poco? O sea, con muestras muy pequeñas y conclusiones muy espectaculares. Da la impresión de que las encuestas se han convertido en un arma política como cualquier otra. Eso no quiere decir que las empresas demoscópicas no hagan su trabajo, digamos, con arreglo a criterios científicos, pero en última instancia da la impresión de que las encuestas no están concebidas para dar información, sino para hacer política como un instrumento más. Hay una parte que sí. Había una encuesta fantástica en el CEO que lo que hacía era preguntar a la gente si opinaba que las encuestas determinaban el voto de las personas, y prácticamente el 70-80% te decía que sí. Pero cuando le preguntaba si usted consideraba que las encuestas le afectaban a su voto, el 80% decía que no. Esto es un clásico, ¿no? Y es verdad que muchas veces, cuando vemos efectos en las encuestas que nos llaman la atención, muchas veces yo pienso más en el efecto rebaño que en una conspiración. El efecto rebaño lo que significa simplemente es que las casas de encuestas, con ánimo de no fallar, tienden a agruparse en torno a la media, porque nadie quiere dar efectos muy desviados ni por encima ni por debajo. Prefieren fallar todas juntas a acertar una sola. Entonces muchas veces hay efecto rebaño y las ves converger en torno a una media que coloca unos partidos por encima, otros por debajo, y es de verdad que tenemos problemas metodológicos con las encuestas que habría que revisar a fondo. Por ejemplo, hoy no estamos muy seguros si los sistemas puerta a puerta o de llamada telefónica, por ejemplo a teléfono fijo, siguen funcionando, ¿no? Y alguien tiene teléfono fijo. Pero te voy a plantear una pregunta a ti. Imaginemos que yo soy un demiurgo malvado y controlo todas las casas de encuestas, ¿vale? Y supongamos que quiero hundir a Podemos. ¿Qué haría? ¿Darle alto o darle bajo? Porque claro, si le doy alto puedo generar un efecto carro ganador y que todo el mundo deserte en favor de Podemos para empujarlo. Pero claro, si le doy bajo, a lo mejor la gente puede decir, ostra, le dan muy bajo, pues me da pena que Podemos saque tan pocos votos, le termino votando, ¿no? ¿Cómo utilizar ese poder? No lo tenemos muy claro, pero sí sabemos un efecto que es muy relevante, que es la percepción de viabilidad. Es decir, de si este partido político puede conseguir o no representante y merece la pena ponerse detrás. Y ahí es donde, en esa banda de error pequeña, saber si entra un partido o no, el que el CIS le diera un escaño a Vox, por ejemplo, marcó la diferencia. Claro. Y el que a Podemos se lo dieran al final de la campaña de 2014, las europeas, también marca la diferencia. Es en esos efectos en los que sí creo yo que tenemos que ser algo más cautos con las encuestas. Ahí fíjate lo que decías, nosotros experimentamos ese dilema. En las elecciones de 2015 partíamos muy atrás en las encuestas. Yo creo que eso hizo que buena parte de nuestros rivales políticos se despreocuparan. Nosotros somos una fuerza política, como decir, muy sensible a los ataques, porque cuando se producen ataques contra nosotros se producen, digamos, con una dimensión enorme. Entonces yo creo que se olvidaron de nosotros demasiado tiempo. En las elecciones de 2016, que todas las encuestas nos situaban en segunda posición, incluso en una situación casi de empate técnico con el Partido Popular, yo creo que eso contribuyó a lo contrario, e incluso probablemente a ese efecto que señalas en los electores. No sé si quiero que ganen, pero no me parecería bien que no estuvieran muy fuertes. Lo que pasa es que eso, en términos políticos, cambia mucho. O sea, en general, en política, supongo como en los deportes, cuando una jugada ha salido bien una vez, uno siempre tiene la tendencia a querer repetirla. Y es como en política es imposible que la misma jugada salga dos veces porque se determina todo por el contexto. Te quiero preguntar por el sistema electoral español, del que sabes mucho, y digamos la situación en que se encuentra en este momento, que yo creo que es absolutamente, era inimaginable. Yo hice un libro con Monedero sobre el sistema electoral español.
en el que, digamos, la parte que más trabajo le dediqué fue al diseño de ese sistema. Hay un artículo, un paper en FAES de Bert, en el que él mismo reconoce que el sistema electoral que se diseña en las Cortes franquistas en España parte de un análisis sociológico muy interesante que trata de hacer prevalecer a las fuerzas moderadas, es decir, analizando que los votos progresistas podían estar, lógicamente, en las grandes concentraciones urbanas, se asume que la circunscripción provincial, unida a la fórmula DON, que no es una fórmula mayoritaria, aunque tiene efectos mayoritarios en las circunscripciones pequeñas, podía contribuir a favorecer a la derecha, y esto realmente ocurrió. Tenemos un sistema electoral en España que perjudicaba fundamentalmente a la segunda opción de la izquierda, pero que al mismo tiempo se lo ponía tendencialmente un poquito más fácil a las fuerzas conservadoras, siempre que su electorado procediera un poquito más de la España profunda, de la España interior, de los votos de las provincias pequeñas y medianas, haciendo que, sin embargo, provincias como Madrid y Barcelona, los escaños costaran mucho más votos. Claro, esto partía de un análisis de la realidad española que parecía que estaba llamado a prolongarse durante décadas y décadas. Incluso esa transición que se produce en el partido alfa de la derecha o el partido alfa conservador de UCD, Alianza Popular, digamos, se produce casi sin transición. Hay un partido alfa de la derecha que es la Unión del Centro Democrático, y después Alianza Popular y después el Partido Popular se convertirán en esa fuerza política. Nadie imaginaba que en España pudiera haber unos niveles de fragmentación partidista como los que hay ahora. Digamos, dos fuerzas progresistas que tienen una competición sin precedentes, y no ya dos fuerzas de la derecha, que eso sería algo, digamos, utilizando las categorías izquierda y derecha, digamos, poniéndolas entre comillas, sino que ya habría tres fuerzas políticas de la derecha. Eso, digamos, en términos de fuerzas estatales. Luego están los subsistemas de partidos en Cataluña, en el País Vasco y otros subsistemas territoriales. Como politólogo, ¿qué efectos no previstos piensas que puede tener esto eventualmente en unas elecciones? Porque el sistema no se diseñó pensando que podía haber el nivel de fragmentación partidaria que puede haber ahora. Pues efectivamente, además, de hecho, sabemos, como tú has señalado, que tenemos tres sesgos en nuestro sistema electoral, ¿no? El sesgo mayoritario, por el pequeño tamaño de nuestras circunscripciones; el sesgo rural frente a las zonas urbanas, por el mayor peso que tienen los diputados que están en las provincias menos pobladas; y luego un sesgo conservador, que es el que viene como correlato de esto, que es que efectivamente el sistema se diseñó a efectos prácticos para que la UCD pudiera tener mayoría absoluta con el 36% de los votos. No llegó, pero ese era el diseño original. Ahora nos estamos moviendo en terra ignota, porque hay dos elementos que no se anticipaban en su momento. Primero, un pentapartito a nivel estatal. Esto es algo sin precedentes, es decir, hemos tenido sistemas con 4 partidos cuando arranca el sistema democrático, 2 partidos centrales, digámoslo así, a izquierda y a derecha, y 2 en las posiciones más extremas. Bueno, muy pequeñitos, Alianza Popular y Partido efectivamente. Nuestro sistema ha mutado y ahora tenemos un sistema en el que ya no hay grandes ni pequeños partidos, tenemos partidos todos medianos, podríamos decir, que están colocados muchos de ellos ya por encima de la banda de peligro, porque, digámoslo así, que por simplificar mucho, cuando un partido está más o menos por encima del 15-16% a nivel estatal, el sistema electoral empieza a dejar de hacer daño. Es la diferencia entre Podemos y Ciudadanos. Podemos cruzó esa banda con relativa seguridad y además tenía bien territorializado el voto gracias al apoyo de las confluencias y tiene más o menos los diputados que le corresponde. Ciudadanos está penalizado en términos de sistema electoral, y esto es algo que tenemos que ver qué es lo que ocurre con la entrada de Vox, porque claro, sabemos que los que están por debajo de 10 lo van a pasar muy mal, los que están por encima de 20 están a salvo, pero es que los sondeos señalan que todos se están moviendo en esa banda, todos se están moviendo en esa banda, y podemos ver una paradoja curiosa, que es que fíjate, Vox podría entrar en el Congreso de los Diputados y hablar de un partido entre 12 y 13% de los votos. Pero claro, ¿qué es lo que va a ocurrir en las circunscripciones pequeñas y medianas? Ese voto podría sustraérselo al PP, pero que se perdiera sin representación, y encontrarnos con la sorpresa de que por primera vez en España la derecha tiene más votos, pero menos diputados que la izquierda, justo al revés, que como ocurrió en el año 2015, en el que la izquierda en España, si sumas a Izquierda Unida, Podemos y PSOE, tenía 1 millón de votos más que la derecha, pero 2 diputados menos. Por lo tanto, esto lo podríamos ver, así que va a ser algo muy, muy interesante, porque nuestro sistema electoral es verdad, es al revés que nuestro, digámoslo así, estructura productiva, odia a las pymes, ¿no? No le gustan los partidos pequeños y medianos, le gusta que sea grande
estabilices y que crezcan. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque este panorama es, en un contexto de volatilidad muy interesante. Hasta que no se aposente el polvo, complicado anticipar. A propósito de cómo se tiene que aposentar el polvo, has hablado también de cómo la globalización económica, cómo la crisis de los estados del bienestar provoca un colapso de sistemas políticos. Esto es un fenómeno que se produce en toda Europa, que de alguna forma se fundamentaban en un contrato social que garantizaba, a través de fórmulas distintas, digamos, a veces más retóricamente o en forma de expectativas que de condiciones materiales reales, pero al menos amplios sectores de la población entendían que había una serie de derechos básicos y de expectativas de vida mínimas que estaban garantizadas por el sistema político. Y eso, lógicamente, produce comportamientos de tipo electoral, no diré que conservadores, pero sí que previsibles, como que era más sencillo prever hace una década y media, digamos, cómo se podía comportar políticamente la gente, y era fácil establecer ciertos techos o ciertos suelos de diferentes opciones políticas. Claro, con el colapso de todo eso, el caos bajo las estrellas se ha convertido en una realidad, y sé que esto no es una pregunta sencilla, pero digamos, ¿cuáles son las perspectivas que tienen los estados europeos en el marco de la crisis orgánica de la Unión? Wow. Bueno, a ver, lo que es evidente es que estamos viendo muchos fenómenos a la vez, que la crisis económica lo que ha hecho es destapar. Es decir, estamos viendo el colapso de una sociedad de posguerra estructurada en torno a la idea de trabajo para toda la vida, y un sistema de bienestar construido en torno a la idea de que tú vas a tener ese puesto de trabajo fijo, vas a cotizar y luego va a haber un sistema de bienestar que te va a proteger. Eso estamos viendo que está colapsando por arrobas. Estamos viendo un mundo mucho más integrado y globalizado, en el que los estados-nación no tienen suficiente fuerza para embridar a poderes transnacionales que tienen enorme capacidad de influencia. Tienes a Google o a Facebook, que pueden tener una capacidad enorme frente a la capacidad de acción de un Estado más limitado. Tenemos además una evidente crisis demográfica y sobre todo una brecha generacional enorme, que conecta con el hecho de que hay una asociación generacional de ese tipo de pautas, y además estamos viendo un proceso de revolución tecnológica, en el cual esa destrucción de trabajo está viniendo de la mano no solo de la robotización, sino también de los algoritmos y de las redes sociales, que ahora ya no sustituyen solo mano de obra, como pasaba en la primera revolución industrial, sino que pueden sustituir también talento. Es decir, pueden sustituir también estas personas que en teoría tenían una capacitación humana, pero que sus tareas pueden ser fácilmente desligables, ¿no? Entonces, ante estas crisis, la traslación evidente es no solo fragmentación política, es también mayor volatilidad electoral y la decadencia de las dos grandes familias que construyeron esos estados, que son cristiano-demócratas conservadores y socialdemócratas. Están en decadencia evidente, sus electorados se están vaciando, no tienen además capacidad para articular sus demandas de manera integrada, porque vivimos una crisis también de los cuerpos intermedios, es decir, partidos, sindicatos, iglesias y medios de comunicación están viviendo un proceso de reacomodo muy intensivo. Y ante esta situación, yo creo que lo que tenemos es que abrazar esto como la nueva realidad que viene con nosotros, que las perspectivas es que hay un eje nuevo entre sociedades abiertas y cerradas que van a ser cada vez más importante, y coloco en cada uno de los dos polos a las dos grandes formaciones que crecen en Europa, extrema derecha a un lado y los verdes al otro. O sea, estamos viendo a estos dos partidos crecer. Verdes en el norte. Sobre todo norte, centro Europa. Es verdad que en el sur de Europa es un poco distinto, porque fíjate que aquí el malestar se ha canalizado a través de otro tipo de formaciones, Syriza, Cinque Stelle, Podemos, diferentes, porque son partidos muy diferentes entre sí, pero se ha canalizado otra vía. En el centro de Europa está haciéndolo a través de los verdes, la extrema derecha está penetrando ya en toda Europa con mucha fortaleza, y ante esta nueva situación tenemos una paradoja curiosa, que es, sabemos que el Estado-nación no da, y sabemos que la única manera de ganar soberanía para poder ejercerla es integrándonos. Es decir, si España le pone una multa a Google, Google se ríe de ti. Si un mercado de 500 millones que la Unión Europea le pone una multa a Google, Google se lo piensa, ¿vale? Esto es algo evidente. Pero al mismo tiempo, los electorados son nacionales y esta integración no es considerada como transparente, legítima y democrática. Por lo tanto, tú tienes que construir un nuevo Leviatán a nivel estatal, supraestatal, por decirlo de alguna manera, pero tienes que democratizarlo a la vez, porque si no hay apoyo en los estados, los electorados seguirán votando a partidos que quieren frenar la integración. Y eso es lo que estamos viendo en toda Europa. Gente que está diciendo, Europa vale, pero Europa a cualquier precio no, Europa así no. Y tú sabes que Europa puede ser la única salida que tú tienes de regular la globalización, o al menos de tratar de establecer algunas reglas de juego que puedan ser compartidas, entendiendo que ya hay potencias hegemónicas que no comparten nuestros valores
Es decir, China hoy, que es se supone la futura gran potencia, no tiene ningún problema en decirte que, bueno, que la democracia no le interesa y que puede haber economía de mercado, que eso ya sabemos que es hegemónico. 30 años se cumplen ahora de la caída del muro de Berlín, ¿vale? Sabemos que hay economía de mercado, pero esto de que va a haber democracia con ella no está nada claro. Entonces aquí hay que ver un poco cómo se articula esta salida. De momento las élites del establishment no están sabiendo hacerlo y la gente está votando a la contra, y hay una paradoja, que es que tú sabes que tienes que construir el nuevo Leviatán, pero al mismo tiempo sabes que sin darle apoyo y respaldo a las opiniones públicas nacionales, olvidándote de los valores de Europa y del pilar social, no se puede hacer. Es que esta es la gran contradicción. Hubo un debate en la izquierda radical europea, pero fundamentalmente francesa e italiana, cuando se produjo el referéndum sobre la Constitución Europea en Francia, en el que lógicamente la izquierda era contraria a la Constitución Europea porque suponía una regresión en términos de conquistas sociales de los sectores subalternos, y sin embargo había algunos sectores encabezados por Toni Negri que a mi juicio, aunque no tenía aterrizaje práctico viable, sugerían una hipótesis teórica muy interesante. Decían: en la medida en que el único espacio desde el que se puede transformar políticamente la realidad es un espacio, digamos, posnacional o possoberano, un espacio europeo, los que queremos transformar la sociedad poniendo freno a las dinámicas de la economía de mercado, deberíamos asumir que la única escala posible es, en este caso, la escala europea y, digamos, buscando escalas que vayan más allá del Estado nacional. Claro, en términos teóricos, la construcción del Leviatán europeo es irrefutable. El problema, y es probablemente el gran problema histórico del marxismo, que es como el análisis más preciso del funcionamiento del capitalismo como sistema histórico global no se suele hacer compatible con la escala hegemónica de la política, que es una escala nacional, estatal, y que incluso opera muchas veces con dinámicas plurinacionales que cuestionan incluso las propias construcciones históricas de un Estado compartido por diferentes comunidades culturales o lingüísticas. Y parece una contradicción irresoluble. O sea, cualquiera podemos saber que donde se toman las grandes decisiones es en la escala global, pero que sin embargo el 98% de los elementos del debate político están en escalas mucho más modestas y se producen en la escala estatal, a pesar de que un Estado sigue siendo, digamos, un leviatán enormemente pequeñito. Se ha quedado como los dragoncitos atrofiados de Juego de Tronos, que ya no tienen la capacidad soberana que tenían en el pasado, pero me parece una contradicción muy difícil de resolver. Es compleja, es cierto. Sí sabemos, por ejemplo, una cosa, que parte de los problemas económicos que hemos tenido en la crisis en Europa han ligado con un problema de gobernanza, en el que somos conscientes de que hemos visto a los líderes nacionales siguiendo cuáles eran las pulsiones de sus propios electorados, y hemos construido relatos y narrativas de la crisis totalmente antitéticos entre el norte y el sur. Es decir, tenías a los tabloides alemanes diciendo que el sur vago y derrochón es el culpable de esto, y aquí estábamos acusando a la malvada Angela Merkel de ser la que nos imponía los recortes. Y la verdad, evidentemente, está a medio camino entre las dos, porque ni Angela Merkel nos dijo que construyéramos aeropuertos sin aviones en Castellón, ni tampoco es que nosotros no hayamos hecho los deberes cuando, por ejemplo, España tenía la reducción de deuda pública evidente y tenía superávit durante la época de bonanza económica. O sea, no es cierto que no se hicieran los deberes. El problema es que tanto Alexis Tsipras como Angela Merkel estaban obedeciendo el mandato de sus electores. Es decir, Alexis Tsipras estaba rebelando contra la estructura de poder europea cuando estaba planteando unas reglas de juego distintas. También Angela Merkel estaba diciendo que no, porque estaba velando por los contribuyentes alemanes, muchas veces los bancos alemanes, ¿no?, en función de quién te capture. El problema es que, claro, cuando tú no tienes instrumentos de gobernanza, se impone la ley del más fuerte. Claro. Y quien es fuerte aquí es el acreedor, no el deudor. Es decir, hemos visto esto de una manera muy severa con el enfrentamiento con Alexis Tsipras, pero hay una dimensión que no solo toca la económica, sino también la política, y es la siguiente reflexión. Algo estará ocurriendo cuando ha habido una mayor revuelta, por así decirlo, por parte del establishment económico y europeo, etcétera, contra Alexis Tsipras, en términos de impugnación del régimen económico, que la que está habiendo contra el bloque de Visegrado en Europa del Este, con la desaparición de las garantías democráticas y de libertades, que algo se está haciendo, es verdad, pero de manera muy tímida. Cuando estamos ya hablando de que hay democracia, autoritarismos electorales ya dentro de las fronteras europeas, ¿no? Y esto es algo que debería darnos que pensar, porque sabemos cómo tenemos que hacerlo. Esta es una frase de Juncker muy famosa, ¿no? Sabemos cómo tenemos que hacerlo, pero no sabemos cómo ganar elecciones después. Y esto es algo que es cierto. Es decir, sabemos que
si no nos integramos de una manera democrática y más potente, no seremos capaces de, hasta cierto punto, embridar esas fuerzas que nos trascienden y que ningún país en solitario puede abordar por sí misma, sobre todo porque hay ganadores y perdedores que trascienden nuestras fronteras en este proceso de integración, y por lo tanto, cualquiera que esté a favor de una cierta transición tiene que entender que hay que compensar a los perdedores, ¿no?, con parte de los excedentes y redistribuir entre territorios, etcétera, etcétera. Sabemos que esto hay que hacerlo de algún tipo de manera, pero lo que no tenemos es instituciones para hacerlo. El problema de esto es que, esto es una frase muy peligrosa, pero creo que sería imposible poner el ejemplo de un Leviatán que se haya construido con mecanismos de accountability, con mecanismos democráticos. Probablemente ningún Estado se haya podido construir en democracia. Es que eso se hace por primera vez en la historia. Es que la Unión Europea es un experimento sin precedentes en la historia, si lo piensas. Realmente, si uno lo pone en términos objetivos, la Unión Europea es un club de perdedores. Es un club de naciones destruidas tras la guerra, que además facilita un contexto en el que a veces nos olvidamos de las condiciones materiales que permitieron el contrato social, ¿no? Y se habla mucho de estas ideas de que el estado de bienestar en Europa se construye por miedo a la revolución soviética. Yo digo, bueno, y por miedo a todo lo que pasó en entreguerras. Es decir, la concepción de que sin una mínima garantía de estabilidad económica y de un pacto político entre agentes a izquierda y a derecha, en la que sí, los sindicatos renuncian a la posesión de los medios de producción y reducen los salarios a cambio de la expansión de un estado de bienestar, y eso permite los 30 años gloriosos de desarrollo de nuestro sistema, claro, eran unas condiciones muy específicas en la historia. Muy específicas. Probablemente inexplicables en el contexto de la Guerra Fría. Claro. O sea, cada vez que alguien dice la frase con la Guerra Fría, con el fin del muro de Berlín, perdimos todo, que se puede hacer inmediatamente el ataque, pero bueno, eran regímenes autoritarios, sin procedimientos democráticos. Bueno, pero las implicaciones geopolíticas que tenía la existencia del bloque del Este, digamos, son las que explican en buena medida la construcción de los estados del bienestar en Europa. No es el único factor, pero es un factor determinante. Sin la geopolítica no se puede entender una construcción de Europa que después, claro, aquí yo estoy convencido que De Gaulle, si hubiera vivido más, hubiera apostado por un proyecto de integración europea, con unas relaciones autónomas con la Unión Soviética o después con Rusia, mantener al submarino norteamericano, que es el Reino Unido, bien lejos. La Unión Europea ha sido, digamos, un constructo político en el que los Estados Unidos fueron capaces de, bueno, o sea, lo siguen haciendo. O sea, Europa no tiene un sistema de defensa propio, depende de la OTAN, y la OTAN responde a los intereses norteamericanos. Mientras el Reino Unido estuvo en la Unión Europea, su apuesta por la expansión al este hizo que quedara, digamos, que fuera imposible imaginar una política europea o incluso una identidad europea en términos de política exterior. Y claro, en este momento, aquí te lanzo la pregunta de una cosa que planteas en el libro. Yo creo que podemos hablar de crisis de régimen crisis de regímenes en los diferentes sistemas políticos europeos. Tú hablas de crisis de representación, pero yo tengo la sensación de que es algo que va más allá de las expectativas de los ciudadanos y de su comportamiento electoral, que tiene que ver con la desmembración de estructuras políticas que durante muchísimos años fueron capaces de mantener una cierta estabilidad y que dieron sentido al proyecto político de la Unión Europea. Claro, en el contexto actual, yo creo que el comportamiento electoral y el cambio en los sistemas de partidos es fundamentalmente un síntoma de que los regímenes, no los estados, pero que los regímenes políticos en la Unión se están resquebrajando. Hay una parte que sí, es decir, siempre es muy complicado cortar entre los dos elementos porque están muy interrelacionados. Cuando tú tienes una pérdida, por ejemplo, de la capacidad de penetración que tienen los sindicatos y la representatividad que tienen de los colectivos que quieren representar, al mismo tiempo tú estás viendo la emergencia de nuevas formas de desigualdad y estos factores no los pueden, estos nuevos actores no se articulan políticamente, pues evidentemente eso se traduce en que los agentes que tienen que llevar adelante el cambio político son distintos o se resquebrajan o cambian y que las instituciones no funcionan de la misma manera. Sin embargo, sí que es verdad que tanto el capitalismo como la democracia liberal se han demostrado como sistemas que son muy mutables. Es decir, pueden interiorizar muchas de las contradicciones que se les plantea, analizarlas, capitalizarlas y después proyectarlas hacia adelante. Lo hemos visto, por ejemplo, con todo lo que ocurrió durante mayo del 68, ¿no? Y este libro que algunos plantean, Ramón González Ferri lo llama Revolución divertida, esta idea de las múltiples
múltiples identidades y los individuos, que después lleva a que haya un enorme anuncio de H&M encima de la plaza de la Puerta del Sol, ¿no? durante la revuelta de los indignados. Bueno, pues estos componentes van de la mano. Sí que es verdad que lo que estamos viendo es un colapso de los consensos básicos tradicionales que hemos tenido en una sociedad que tal vez es un poco amnésica, porque yo creo que antes del 89 también había modelos distintos. Yo creo que nuestro error hasta cierto punto ha sido comprar la idea del fin de las ideologías, ¿no? Esta idea de que se acabó la historia, todo está resuelto, capitalismo liberal, democracia representativa, eso ahora está cambiando de manera muy acelerada. Y es verdad que nadie sabe muy bien hacia dónde tirar, porque tampoco existe ni un componente aspiracional claro de hacia dónde tienen que ir nuestras sociedades. Ahora me resulta muy complicado ver a un político en España, bueno, a lo mejor tú lo tienes, pero ¿cómo te imaginas España dentro de 20 años? Es decir, tú esto a lo mejor hace 20 años en nuestro país sí lo veías porque había como 3 o 4 metas claras que teníamos, engarzar con Europa, democracia, entrar en el euro, etc. Teníamos como unos horizontes, unas metas volantes. Ahora eso no está, no existe tampoco en la Unión Europea, porque la Unión Europea ahora mismo, los electorados están diciendo no tan rápido, que a lo mejor la integración a cualquier precio no, y no me gusta el sistema en el que lo estamos haciendo, y estamos hasta cierto punto desconcertados, pero es que el mundo no deja de girar. Es decir, mientras que nosotros estamos en esto, China sigue subiendo en términos de importancia, la India también. Hay retrocesos democráticos, no solo en nuestras fronteras Turquía, estoy pensando también en Brasil o en Estados Unidos. Y todas estas dinámicas van a seguir interpelándonos, mientras que nosotros estamos cada vez más débiles, más desiguales, más dubitativos y más ombliguistas, que es siempre lo que nos pasa un poco en Occidente, ¿no? En esto, claro, o sea, la pregunta que señalas es la fundamental. Es verdad que hace 40 años podía existir un horizonte. Es verdad que estas cosas desde el futuro se ven con más claridad, porque el pasado siempre, digamos, se clasifica y se ordena con conceptos y categorías, y en la medida en que queda plasmado en el libro es como mucho más fácil comprender, creemos comprender el pasado seguramente mejor que la situación en la que estaban los protagonistas de ese pasado cuando era presente. Pero es verdad, o sea, digamos los horizontes de España, la incorporación a la Unión Europea, lo que representa el 92 en términos de proyecto de país, que tiene una dimensión estatal, tiene una dimensión urbana en Barcelona, en la que Maragall es capaz de construir Barcelona como referente de ciudad global. Es verdad que estamos en un momento en el que los horizontes, aunque pudieran fracasar como metas volantes, Maastricht, que supone, digamos, una de las grandes apuestas en nuestro país, que genera debate incluso en Izquierda Unida. Hay sectores en Izquierda Unida, los de Diego López Garrido, en comisiones obreras con Antonio Gutiérrez, que plantean el ser crítico a Maastricht. Hay una voluntad de país que tiene muy poquitas excepciones. Eso es verdad que ahora ha cambiado por completo, y prueba de ella es que ni siquiera hay consensos de Estado. O sea, la transición se dirige con una serie de, o llega por lo menos a puntos de acuerdo entre élites políticas y élites económicas que se pueden analizar de manera crítica, pero que son acuerdos. O sea, es como los pactos de la Moncloa no se entenderían sin el papel de las comisiones obreras, o no se entendería el papel de la monarquía sin el acuerdo de los partidos de la izquierda. Ahora mismo no hay consensos con respecto a nada. Por eso te quiero preguntar, en un escenario en el que yo tengo la impresión de que en España no va a haber nunca más un gobierno en solitario, porque la matemática electoral no lo va a permitir. Pero claro, es muy llamativo que tenga que haber gobiernos de coalición cuando no está claro el horizonte para nadie. Es decir, genéricamente todos podríamos definir una serie de objetivos, pero claro, esos objetivos son, no se pueden desvincular de lo que ocurra en Europa, de lo que ocurra en el mundo, de dinámicas globales, y al mismo tiempo la fragmentación partidista hace pues, que sea mucho más difícil dirigir la política. Felipe González es para el régimen político del 78 el equivalente de Cánovas del Castillo para la Restauración. Claro, con 202 diputados puede decidir unilateralmente el camino que va a emprender este país, con aciertos en algunas cosas, con errores gravísimos en otros, y yo creo que su posición actual tiene que ver con una relación compleja con su propio legado. Claro, el problema es que ahora nadie va a tener la mayoría suficiente para decir en los próximos 4 años voy a hacer lo que yo y mi equipo de listos que tengo en la bodeguilla decidan, porque es, digamos, una dinámica mucho más consociativa en la que además los propios medios de comunicación no permiten, o sea, como escenario
escenario del debate político más importante no permiten tener los grandes debates porque los grandes debates no dan audiencia. Eso es verdad. Y esta especie de segunda transición en términos aznarianos que estamos viviendo, porque es verdad que todo el proceso de cambio que se inaugura desde el año 2014 hasta ahora y que vemos que todavía no ha terminado, no tiene un cierre evidente como sí tenía la transición en España, porque con 1982 hubo un cierre de ese proceso, hubo una mayoría clara, hubo una resolución, nos gustará más o menos, pero la hubo. Aquí no se vislumbra la posibilidad de ese cierre, todo lo contrario. Es decir, cada vez está más claro que esta fragmentación y volatilidad van a ser un panorama continuado y, es decir, durante los últimos 5 años han pasado los 4 principales partidos a nivel estatal como primero en las encuestas, en algún momento. Es decir, estamos en un contexto enormemente volátil y eso va a obligar a que tenga que haber, evidentemente, acuerdos que al menos consigan una cosa. Primero, llegar a los 176 diputados, que yo con esto ya firmo ahora mismo, es decir, conseguir una mayoría parlamentaria estable de 4 años, que es lo que tenemos que intentar articular de una forma o de otra. Y un segundo elemento que yo creo que también es muy importante. Ahora que estamos celebrando, se supone, o conmemorando los 40 años de la transición, creo que durante estos 40 años es evidente que España se ha transformado muchísimo. España tiene todos los síndromes de un país que ha cambiado de manera radical y en el que coexisten generaciones muy distintas. Generaciones que vivieron el franquismo con generaciones que solo han nacido en democracia, que ya tienen un móvil en la mano. Y muchos de los síndromes que tenemos como país está acelerada por esa coexistencia de generaciones tan distintas. Nosotros tenemos en el fondo 2 grandes retos como país. Es evidente que la crisis territorial es uno. No hay ninguna duda de que este es un eje que va a vertebrar la política durante los próximos años y tenemos que buscar, yo no estoy de acuerdo con la idea de solución, yo estoy más de acuerdo con la idea de un equilibrio, algo que sea sostenible, que permita que ningún actor renuncie a sus objetivos de máximos, pero que podamos gestionar el mientras tanto, que es lo que permite que la vida de la gente evolucione, ¿no? Y aparte de eso, lo que yo creo, el problema de fondo que tenemos es la brecha generacional. A mí es algo que en España me preocupa enormemente, porque esto toca muchas aristas, toca no solo políticas de vivienda y emancipación, toca mercado de trabajo, toca a los permisos de paternidad, toca nuestro sistema de bienestar. Lucha de clases intergeneracionales. Justo. Y aquí hay un New Deal que se tiene que conformar. Tenemos que buscar un nuevo pacto social. Una constitución es eso, en el fondo, es un pacto intergeneracional. Es decir, en lo que pactaron mis abuelos te blinda. El sistema de pensiones es un pacto intergeneracional. Exacto. Claro. ¿Cómo hacemos eso sostenible para que pueda haber no futuro para los jóvenes, sino futuro para España? Porque, es decir, si no hay futuro para los jóvenes es que no hay futuro para nadie, porque ellos tienen que sostener el sistema después. Esto requiere reformas y requiere una vocación de medio plazo. Y yo creo que eso solo se puede hacer desde un gobierno que consiga tener una mayoría parlamentaria para empezar a trabajar en ello y poner siquiera las semillas de los raíles por los que tenemos que discurrir. Y esto habla también de grandes acuerdos. Y a veces yo me lo pregunto, ¿no? Si hemos sido capaces de llegar ahora recientemente a acuerdos sobre Pacto de Toledo, las pensiones, o sobre violencia de género, aunque podríamos hablar de la impugnación que hacen algunas fuerzas reaccionarias a esto, ¿no? Eso es. Pero en el fondo está dentro del consenso. ¿Por qué no empezamos a plantear un pacto intergeneracional con una mesa que hable de políticas de manera integrada para conseguir una reforma en profundidad de nuestro modelo de bienestar? Y eso habla de gasto, pero también de ingresos. Y esto permite hacer una aproximación desde la izquierda o desde la derecha, según las ideas que tengas, pero hay algo que, por ejemplo, me llama mucho la atención, que es que en el debate público algo de esto ya hay, y te pongo un ejemplo. Durante los últimos 2 años, la prevalencia de hablar de los permisos de paternidad o de la inversión en el 0 a 3 años ha sido algo que se ha disparado. Y esto no estábamos hablando hace 5 o 6 años, lo estamos hablando ahora. Sí. Y eso señala que algo hay que podemos aprovechar para el futuro, porque al final lo que tenemos que hacer es preservar lo que hemos hecho bien y reformar, porque España puede hacerlo, muchos de los problemas que tenemos ahora. Pero señalabas algo que también aparece en el libro. Yo creo que la revolución de las mujeres puede ser uno de los significantes para entender cómo ha cambiado España en los últimos 40 años. O sea, yo creo que las reivindicaciones feministas se han hecho absolutamente transversales. O sea, cuando ves, digamos, los dispositivos ideológicos más importantes, las series de televisión españolas o la propia publicidad, te das cuenta de que esos debates ya no son debates, digamos, en el seno del movimiento feminista, en mujeres muy leídas o muy concienciadas, sino que son debates absolutamente transversales. Y es, digamos, probablemente una de las señales más importantes de transformación, de revolución en España. Pero claro, las revoluciones siempre tienen contrarrevoluciones de tipo reaccionario. Y lo que está ocurriendo con la nueva derecha española, con una nueva derecha española que no es Vox. O sea, Vox es
el elemento que sirve para tirar y para condicionar la posición del Partido Popular y la posición de Ciudadanos, en las que a mí me consta que sus principales dirigentes están incómodos, en tanto que políticos profesionales que no se gustan desarrollando ese papel, pero en tanto que políticos profesionales reconocen que lo que suena bien ahora es ese lenguaje. Podemos poner diferentes etiquetas: extrema derecha, trumpismo, bolsonarismo a la española, el viejo guión nuevo reaccionarismo español que se sustenta, digamos, como respuesta al procesismo en Cataluña, pero también como respuesta a la revolución de las mujeres y como respuesta a esas tensiones de modelo social, que aquí es donde veo yo el problema. O sea, primero, ¿cómo se resuelve todo esto cuando, digamos, no hay un horizonte y no hay, digamos, un caramelo que pueda convencer a buena parte de los sectores sociales, como pudo ocurrir hace 40 años? Es decir, hace 40 años tener democracia era algo que hacía que incluso pues, nuestra población aceptara que si el precio de eso es asumir la monarquía nombrada por el rey, pues es un precio a pagar. Donde el miedo como operador político pues, también fundamentaba, donde Europa se presentaba como una promesa de cierta prosperidad para, digamos, para los trabajadores en España, donde incluso la izquierda comunista había entendido lo que habían entendido los italianos de Berlinguer, que bueno, pues estamos en el lado de la OTAN y por lo tanto nuestra aspiración es a tratar de transformar algunas cosas desde el Estado. Yo creo que el proyecto de Carrillo era tener unos cuantos votos más para poder gobernar con el Partido Socialista, con ese horizonte europeísta y, digamos, con una relación con la Unión Soviética, entendiendo estos forman parte de otro bloque, aunque nosotros sigamos teniendo la hoja y el martillo en la bandera. Claro, ahora, digamos, el mundo es mucho más difícil de entender. O sea, las geografías ideológicas de la Guerra Fría no existen y Europa ya no es una promesa de prosperidad. Al contrario, o sea, Europa se convierte en lo que señalabas antes, en el como usted no se puede gastar, aunque recaude impuestos, usted no se lo puede gastar. Ahora estamos en la contradicción de que parece que los franceses y los italianos van a poder gastar un poco más. Claro, ¿cómo se construye un consenso nacional o plurinacional en el caso de España si por fuera no hay ninguna promesa de ubicación? Una de las partes más irónicamente terribles yo creo que el encuentro con la realidad del independentismo catalán es que su proyecto se fundamentaba en que Europa tenía que intervenir, que Europa era una suerte de, bueno, pues de paraíso democrático que nunca iba a aceptar que pudiera haber comportamientos por parte del Estado español que tuvieran un carácter mínimamente represivo. Y este era el discurso. Es decir, ¿cuál es el horizonte para una Cataluña independiente? Nuestra integración en Europa. Ni siquiera la CUP, que eran muy críticos con esto, se atrevían a hablar demasiado alto sobre esto, porque al final lo que podía dar todo el sentido a ese proyecto era, bueno, en Europa nos van a escuchar, en Europa son sensatos, son democráticos y una parte muy amplia de la población. Al final se encuentran con que, siendo muchísimos, no son tantos, con que al mismo tiempo han sido capaces de generar algo que no existía en Cataluña, que es una fuerza no catalanista ganando, o abiertamente anticatalanista como Ciudadanos ganando las elecciones catalanas. Pero fundamentalmente que Europa no está para meterse en esas cosas. O sea, que si España deja de ser una democracia y se convierte en digamos, en un sistema político con mecanismos democráticos de selección de líderes a través de procedimientos electorales, que tampoco pasa nada, que esto no es lo fundamental para que la Unión funcione. Y claro, si llevamos a esto al debate de país, donde tienes que hablar de la cuestión social, y dices, claro, pero ¿cuál es nuestro modelo social? Si hay que competir con China, si hay que competir con India, si hay que construir una Europa que no puede ser de dos velocidades y que no puede colocarnos en una posición periférica. Ante todos esos debates, ¿cómo construyes un proyecto con formaciones políticas que están mucho más preocupadas por sobrevivir y por atrincherarse en posiciones de poder que por pensar en un horizonte que no tiene que ver con un prediseño intelectual, sino que tiene que ver con una realidad caótica? No, estoy de acuerdo con que es muy difícil, ¿no? Normalmente decimos que un buen político es alguien que va normalmente como 2 o 3 jugadas por delante de sus rivales. Yo, sin embargo, creo que un buen político es aquel que te dice, no, era broma, no estamos jugando al ajedrez, estamos jugando a las damas. Es decir, la política lo que tiene es que crea la oportunidad, que cambia las reglas de juego, pese a que los otros actores estén jugando otra cosa.
Ahora lo que estamos viendo, y yo creo que es algo evidente, es esta emergencia de fuerzas reaccionarias y una regresión autoritaria. Y esto es algo que es evidente en nuestras fronteras y pulsiones desde dentro de nuestro sistema están manando en esa dirección. Lo hemos visto con procesos judiciales que tenemos abiertos en España, lo estamos viendo también en el resto de Europa, estamos viendo problemas también con los medios de comunicación en diferentes países también aquí. La pregunta es, ¿a qué lado de la trinchera nos queremos colocar? En una trinchera que sabemos que cada vez va a ser más estrecha. Y sabiendo que esa trinchera cada vez va a ser más estrecha, ¿cuánto compromiso estamos dispuestos a ceder, a llegar con otros que sabemos que piensan diferentes, pero con los que podemos tener valores en común? Y te voy a plantear un reto. Si tú me dices que el feminismo puede ser, y yo también lo creo, una fuerza de contención importante contra la extrema derecha, porque sabemos que las mujeres votan menos a la extrema derecha en general, y sabemos que además el feminismo hace una impugnación que va casi a la raíz del capitalismo, es decir, la idea de que lo primero son las personas, es el cuidado, es la autonomía individual, la autodeterminación del sujeto. La pregunta es, ¿yo qué quiero a Ciudadanos o al PP? ¿Dentro o fuera? ¿Y cómo voy a hacer para atraerlos? Y aquí te plantearía lo siguiente. Podemos hacer dos cosas, o se puede hacer dos cosas. Una es colocarme en una esquina y empujar al Partido Popular y a Ciudadanos hacia los brazos de Vox, diciéndole que en el fondo vosotros sois lo mismo y sois las tres derechas. La otra estrategia que tú puedes decir es, vale, tú solo te pones el lacito cuando toca el día del 8 de marzo, pero luego no haces las políticas y le afeas esa contradicción. ¿Cuál de los dos escenarios es preferible? Yo creo que el segundo. Es decir, la idea de que ellos se vean obligados a comprarte el marco a ti y luego, aunque las políticas las hagan distintas, tengan que jugar con tus reglas. Claro. Ese es el lazo que hay que hacer, porque entonces el feminismo ya no va a ser una cuestión de izquierda-derecha, sino que será cada vez más transversal. Totalmente. Tenemos que hacerlo también con la democracia. Hacer política es convertir en no políticos los temas políticos. Esa es la idea, Claro. y yo necesito que Borja Semper diga que no hay que pactar con Vox, y tengo que animar a que la gente en el Partido Popular, que es moderada y que tiene valores democristianos, con los cuales yo puedo no estar de acuerdo y que en términos sociales seguro que no lo estoy, sí necesito que estén en mi lado de la trinchera, y por lo tanto tengo que ser más flexible en algunos temas. A cambio, por supuesto, esto nos supone renuncias a cuál es mi modelo social, que por supuesto va a ser distinto y lo va a ser entre izquierda y a derecha, y eso no puede haber un compromiso. Pero sí en el núcleo básico que pasa por el respeto del pluralismo político y de entender que el otro, si piensa distinto, a lo mejor no es estúpido o malvado, simplemente tiene nociones diferentes de justicia. O digamos, hay una lucha por la hegemonía en la que puedes ir ganando, en la que puedes ir perdiendo. El problema es que aquí, yo creo que esto no tiene tanto que ver con la actitud, sino con los instrumentos de poder. Es decir, claro que hay marcos que se convierten en hegemónicos y que tienen más que ver con los valores conservadores, y marcos que se pueden convertir en hegemónicos y que tienen que ver con los valores progresistas. Hay un ejemplo muy obvio. En el caso del feminismo, yo creo que la derecha es torpe cuando trata de combatir un marco que se está haciendo transversal. Es lógico también, porque hay una resistencia machista que es lógico que ocurra como contrarrevolución reaccionaria al proceso que se está produciendo, pero yo creo que la gente que piensa más entre sus filas son conscientes de que se equivocan cuando plantean la pelea en ese marco. Sin embargo, cuando la plantean en clave de prisión permanente revisable, cadena perpetua, tienen todas las de ganar. Claro, el problema aquí es que, digamos, todos los actores no son actores simétricos con los mismos elementos de poder para competir. El poder no está determinado solamente por los votos o por la representación institucional. Es más, incluso teniendo el gobierno, puedes no tener los principales dispositivos de poder. Lo cual hace que las estrategias políticas tengan que ver con un empoderamiento previo para redefinir no solamente los temas de la conversación, sino las fuentes que producen esa conversación. Es decir, lo primero que hacen todos los gobiernos es establecer sus redes de confianza con grandes empresas que en última instancia controlan los medios de comunicación. Esto jamás se podría decir en un medio de comunicación, porque el presentador de turno se ofendería y diría: a mí nadie me condiciona, y puede ser verdad en el 95% de los casos, pero hay un 5% de temas difíciles en los que, claro, que si alguien se sale de determinados contextos queda fuera. Claro, a partir de ahí, en las estrategias de cualquier actor político está el empoderamiento. O te empoderas con instrumentos administrativos y, en última instancia, con instrumentos que te vinculan con una parte de los poderes oligárquicos que, a su vez, controlan las principales fuentes ideológicas, que pueden ser medios de comunicación, pero puede ser la industria editorial también, la industria del entretenimiento,
o tú no vas a tener capacidad para cambiar ningún marco. Cuando tú dices, y tienes razón, es mucho más inteligente llevar al Partido Popular y a Ciudadanos a que tengan que reconocer tus argumentos que tratar de empujarles hacia la extrema derecha con Vox, eso tiene que ver con contar con los dispositivos suficientes para que esa pelea hegemónica se puede ganar, que es muy difícil en este país. Estoy de acuerdo, pero a veces también tengo la impresión de que cuando hablamos de esta cuestión de dispositivos de poder y hablamos de medio de comunicación, también hay un cierto argumento subyacente que es la idea de que el profesor me tiene manía. Es decir, la idea de que a la hora de la verdad yo no tengo capacidad para influir. Y yo creo que Podemos es un buen ejemplo de lo contrario. Es decir, Podemos, que en teoría no tenía el apoyo, ni ha tenido el apoyo de ningún medio de comunicación, consiguió 5 eurodiputados. Podemos consiguió una representación importantísima. Jamás había entrado un partido nuevo con tanta fuerza en el Congreso de los Diputados, en ausencia de ese apoyo de los medios de comunicación. Por lo tanto, sí existen mecanismos por los cuales tú puedes sortear esos gatekeepers tradicionales, y que la paradoja es que muchas veces el que los dispositivos de poder estén en contra te hace más fuerte. Es decir, Trump es algo de eso, Bolsonaro es algo de eso. Es decir, en ocasiones el que tú tengas al establishment a la contra, precisamente un partido que lo que viene es a impugnar una parte de ese establishment, lo hace más fuerte. Lo que ocurre es que aquí siempre viene la cuestión, ¿no? Que esto te puede servir a lo mejor para 1 o 2 disparos. Luego tienes que empezar a jugar, ¿no? Y en el juego ya hay que ser más civilino y hay que saber cómo tratar con unos u otros, porque yo soy de los que piensa que también es muy importante en política saber elegir cuáles son las batallas que quieres dar y cuáles son los marcos que tú quieres instalar y los aliados que tú puedes tejer. Y eso no habla solo de los dispositivos de poder por arriba, también habla de la canalización de las demandas por abajo, porque una parte de la crisis de representación que hemos vivido en España es porque los actores tradicionales del establishment no estaban hablando de desahucios cuando se estaban produciendo en este país, no estaban hablando de la pobreza energética cuando se estaba produciendo en este país. Y ha habido actores que han dicho, hey, ustedes me están vendiendo todos lavadoras, yo lo que quiero es una secadora, pues voy a comprar a estos muchachos que acaban de llegar que tienen una idea totalmente distinta. Así que es verdad, compro la idea de que no es un terreno de juego equilibrado, la política nunca lo es. Nunca lo es. Es decir, es evidente que lo primero que le pasa a cualquier presidente del gobierno que llega a la Moncloa es que se pone en marcha una conspiración para acabar con él. Esto le ocurre a todos, desde su partido y desde fuera. Y a la hora de la verdad, es cierto, tú tienes que buscar un compromiso en esto. La pregunta es cómo redefines tú el juego, qué alianzas quieres tejer y cuáles son las batallas que quieres dar. Y ahí es donde precisamente pues, los partidos nuevos tienen algo que hacer. Me dicen de realización que llevamos más de 1 hora, vamos a pasar a la rueda de reconocimiento. Yo pongo encima de la mesa algunos nombres propios y en 3 o 4 frases los tratas de definir. El primero, Nicolás Maquiavelo. Maestro, padre, homenaje a humanista y además un tío con un sentido del humor estupendo. Max Weber. Max Weber, yo creo que es de los más influyentes sociólogos que hemos tenido en la historia. Yo soy más weberiano que marxista por mi formación y mi tradición. Y aunque pegó el giro carismático al final de su vida, en el fondo a mí lo que me encanta es la idea de la racionalización y el desencanto del mundo. Carlos Marx. Carlos Marx es el pensador político más influyente de la historia, de lejos, el que ha sido, sin lugar a dudas, uno de los mejores a la hora de expresar un tiempo político y condicionar los siglos que vendrían después. Y yo creo que ahora que se ha vuelto a poner de moda y se han disparado las ventas del manifiesto comunista desde que comenzó la crisis, sin lugar a dudas merece la pena releer sus textos. Yo, el que recomiendo personalmente, 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte. Claro, el que nos gusta a los politólogos. Hannah Arendt. Hannah Arendt, no he tenido el placer de tratar con ella, como diría Albert Rivera. No he leído a Hannah Arendt, así que no me puedo pronunciar. Ahora pasamos ya al cuestionario. ¿Qué libro recomendarías leer a todo estudiante de ciencias políticas? Fíjate, le voy a recomendar uno de historia, El siglo de la revolución, de Josep Fontana. Bueno, en realidad, si me permites, esto a los politólogos les enfada mucho, pero yo he dicho siempre que en realidad la politología no son más que marcos teóricos para entender la historia. O sea, la gran ciencia social es la historia y los sociólogos, los politólogos o los economistas hacen marcos teóricos para interpretar
la historia. Es que la ciencia política tiene un poco de saber práctico como la medicina y al final tú lo que necesitas es ver qué es lo que ha pasado antes para entender qué es lo que está ocurriendo ahora. Y yo lo recomiendo vivísimamente, no solo porque es un historiador fabuloso, sino además porque me gusta el enfoque que hace, que es no mirar solo la historia como una sucesión de nombres propios, sino sobre todo mirar cuáles eran las causas de fondo, ¿no? Claro. ¿Una película que recomendarías ver? Una película que recomendaría ver, pues mira, La batalla de Argel. De Gillo Pontecorvo, Sí. la mejor A mí me política. gustó mucho y me impactó bastante cuando era estudiante. Y ya por último, una canción. Una canción de... una canción. Pues vamos a ver, aquí me has pillado, porque no soy yo muy... Mira, concierto de Boccherini, concierto sur la notte dell'Estrade de Madrid, que es una composición que hizo él cuando exiliaron al hermano de Carlos III de la corte de Madrid, y él no se acordaba de cómo era estar en Madrid y el bullicio que tenía las calles. Pues yo recomiendo esa, si os gusta la versión que tiene la Deutsche Grammophon, está muy bien. Ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando esa cámara Claro. brindes por lo que quieras. Por lo que quiera. Bueno, pues larga vida y prosperidad.